Cuando comenzó la parte crítica de mi historia, tenía 30 años, casada con el amor de mi vida, Nancy, que tenía 32 años. Tuvimos 2 adorables hijas, de 5 y 6 años, y estuvimos casados durante 8 años. Recuerdo elogiarme a mí mismo por tomar las decisiones correctas en mi vida. Esto incluía a quienes elegí como amigos en la escuela secundaria y la universidad a la que asistí, el negocio que decidí hacer, la compañía para la que trabajé y, lo más importante, casarme con Nancy. La mejor decisión de mi vida. Conocí a Nancy en el primer semestre de mi último año en la universidad, cuando era asistente graduada en uno de los cursos de negocios a los que asistí. Ella era hermosa, sensual, inteligente y divertida. No sé con certeza cuál fue su primera impresión de mí, pero mi primera impresión de ella fue, wow. Me aseguré de dominar todos los aspectos del curso en el que ella era asistente graduada, y en la sesión de laboratorio que dirigió, me aseguré de hacer solo preguntas principales razonables. Hacia el final del semestre, me di cuenta por su lenguaje corporal de que estaba interesada. El primer día del segundo semestre, la invité a salir. Tuvimos un noviazgo vertiginoso y nos casamos 2 meses después de graduarme de la universidad. Una cosa que aprendí rápidamente sobre Nancy fue que era muy terca y que no podía ser manipulada ni siquiera razonada si quería algo. Era algo que no era un problema para mí, aunque ella admitió que era un problema grave con los hombres con los que tenía relaciones antes de conocernos. Sin embargo, lo que era un problema para mí era su obvia necesidad de ganar cada discusión, pero la amaba tanto que aprendí a lidiar con eso. Después de la universidad, inmediatamente conseguí un trabajo en el departamento de marketing de una compañía Fortune 500, y cuando cumplí 29 años, era vicepresidente de una compañía Fortune 1500. A pesar de lo inteligente que era, la única salida de Nancy al mundo de los negocios no fue un éxito. Era una gran maestra, pero le faltaba algo a la hora de aplicar lo que sabía al mundo real. Sin embargo, creo que fue la naturaleza obstinada de su personalidad lo que fue su principal inconveniente. Entonces, regresó a la academia y a los 32 años se convirtió en profesora asociada en una prestigiosa universidad a unos 15 kilómetros de nuestra casa. Mi vida matrimonial fue maravillosa, no solo porque mi esposa y yo teníamos un trabajo que amábamos, sino también porque teníamos hijos maravillosos con los que era divertido hablar. Teníamos una relación realmente amorosa, y mi vida personal era mejor de lo que pensaba cuando era pequeña. Excepto por los periodos que ocurrían aproximadamente cada 6 meses cuando teníamos. El deseo de Nancy aumentó misteriosamente, así que lo hicimos como gatos en la jungla durante aproximadamente 10 días seguidos. Regularmente teníamos una cama de amor, que incluía experimentos. Nancy tenía mucho calor cuando estaba embarazada y necesitaba mantenimiento todos los días, hasta el día en que dio a luz a cada hijo. En la etapa inicial de escribir esta historia, pensé que mi segunda mejor decisión era contratar a Elise, la secretaria con la que trabajé durante 3 años. Podría haber sido una decisión realmente mala, porque Elise, para ser honesta, no era realmente la persona adecuada para el trabajo cuando la contraté. No estoy completamente segura de qué factores me motivaron a contratarla, pero algunos de ellos estaban relacionados con su trágico pasado, su increíble feminidad, su fuerte deseo de triunfar y el hecho de que tenía que mantener a una niña de 2 y 3 años, a pesar de que solo tenía 23 años cuando la contraté. Elise resultó ser tan inteligente que si tuviera las ventajas que yo tenía de niña, fácilmente podría obtener un doctorado en casi cualquier materia que quisiera. Aunque sus habilidades verbales no eran mejores que las de una estudiante de secundaria cuando la contraté, durante 18 meses no tuvo igual entre las personas que supervisé en lo que respecta a habilidades verbales e interpersonales. También era muy organizada, trabajaba tan duro como cabría esperar de una madre soltera y se convirtió en la persona más confiable que conocí. Solo para demostrarme a mí mismo que mi idea de ella era correcta, bajo el pretexto de un requisito corporativo de que todos los empleados deben aprobar una determinada prueba, la manipulé para que hiciera una prueba de coeficiente intelectual. Obtuvo 135 puntos, lo que es significativamente más alto que el promedio de graduados universitarios, a pesar de su educación de 10º grado.
mi existencia satisfecha de mí misma, gorda, en sentido figurado, en realidad no, ya que mi estatura es de 190 centímetros, con un peso de 88 kilogramos, ingenua llegó a su fin 15 días después de cumplir 30 años. Ese lunes por la mañana, recibí una llamada de la escuela donde mi hija de 6 años estaba en primer grado. Dado que la escuela estaba cerca de la universidad donde trabajaba Nancy, para que pudiera dejar a los niños y recogerlos casi todos los días, y dado que los lunes y miércoles eran sus días más ocupados, yo era el contacto de emergencia para los niños en esos días, así que recibí una llamada en lugar de ella. Si lo mismo hubiera sucedido el martes, jueves o viernes, quizás nunca me hubiera enterado. Lisbeth, mi hija de 6 años, acaba de tener un pequeño problema estomacal, pero pensé que debería llevarla al consultorio del pediatra en caso de que fuera algo más grave. Llamé a Nancy para consultarla, pero ella cambió al correo de voz. Porque conozco el horario de Nancy y que puede tener un solo descanso durante el día durante 10 minutos, y donde se encuentra su oficina. Como estaba de camino al consultorio del pediatra, pasé por la universidad con la intención de informar a Nancy o a la secretaria de Nancy. ¿Nancy estaba allí? No sobre lo que estaba pasando. Imagina mi sorpresa cuando, acercándome al edificio donde se encontraba su oficina, a través de una entrada lateral casi oculta que nunca se usó, vi a Nancy abrazada con otro hombre. Detuve el auto abruptamente. Me quedé mirando el tiempo suficiente para ver su mano en sus curvas y una de sus palmas entre ellas al nivel de su entrepierna. Les tomé una foto en brazos con una cámara digital de alta resolución. Tomé una segunda foto cuando rompieron su abrazo con grandes sonrisas en sus rostros muy notables y reconocibles, y luego llevé a mi hija al consultorio del médico. Estaba tan conmocionada que si este hubiera sido el consultorio de cualquier otro médico que no fuera un pediatra, probablemente habrían asumido que necesitaba ayuda médica, y no Lisbeth. Afortunadamente, el problema de Lisbeth resultó ser tan leve que el médico le permitió regresar a la escuela después del almuerzo. Lisbeth y yo fuimos a la charcutería y almorzamos juntas, compartiendo su sándwich favorito, ya que no tenía mucho apetito, y luego la traje de regreso a la escuela. Cuando regresé al trabajo, recibí mis mensajes telefónicos de Elishe, fui inmediatamente a mi oficina y cerré la puerta. Cuando Elishe se dio cuenta de que no había respondido a las 3 llamadas necesarias, llamó a la puerta y entró. ¿Qué pasa, Blake? Te ves pálido como la tiza. ¿Había algo serio en la salud de Lisbeth? ¿Qué es? Ella preguntó. No, espeté demasiado rápido. Ella acaba de tener un pequeño problema estomacal, y después del almuerzo la traje de regreso a la escuela. Entonces, ¿por qué pareces un zombi? Preguntó Elishe. Podrías habérmelo dicho. Sabes que eventualmente te lo sacaré de encima. Tal vez ella tenía razón, pero entonces no estaba de humor para hablar de eso. Está bien. Probablemente solo tenga los mismos pequeños problemas estomacales que Lisbeth. Elishe no lo compró, pero salió de mi oficina y trabajé el resto del día a puerta cerrada. En realidad, trabajado es un eufemismo, porque tenía muy poco tiempo para hacer. Esa noche, jugué con el problema estomacal de Lisbeth frente a Nancy. Después de comer la mitad de mi cena y jugar con los niños durante aproximadamente media hora, le dije a Nancy que no me sentía bien y, en caso de que lo que tuviera fuera contagioso, dormiría en la habitación de invitados. Fui al dormitorio de invitados, pero no me acosté de inmediato. Tenía que decidir qué hacer. La inacción no era una opción, pero una explosión nuclear con la destrucción de nuestra familia tampoco era una opción. De alguna manera pasé la semana sin encontrar el problema directamente. Mi plan era hacer esto el sábado por la mañana, usando mi enfermedad falsa para otro día, un viaje de negocios falso para 2 más que pasé en un hotel local y una noche en la casa de los padres de Nancy. Básicamente, lo logré, aunque Nancy tenía una expresión muy sospechosa en su rostro, especialmente cuando no me fui a la cama el viernes por la noche, por lo que claramente esperaba que fuera una sesión intensa. Dije que necesitaba trabajar en la computadora durante aproximadamente 1 hora. ¿Qué pasa, Blake? Nancy preguntó, vestida con su bata más atractiva,
mientras yo estaba sentada frente a mi computadora portátil en la oficina. Después de echarle un vistazo, le respondí: hablaremos de eso mañana por la mañana y luego llevaré a los niños al zoológico para que tengas tiempo para pensar. ¿Por qué no podemos hablar de esto ahora? Porque no quiero hablar de eso ahora, por eso. Así que vete a la cama. Era la primera vez que hablaba con ella de esa manera en toda nuestra relación. La última vez que la miré, tenía los ojos muy abiertos, pero pronto se fue. Estaba durmiendo en la habitación de invitados de nuevo. Nancy se veía terrible a la mañana siguiente. De acuerdo con los arreglos que hice 2 días antes, envié a los niños a jugar con un adolescente que a menudo los cuida, prometiéndoles ir al zoológico en media hora. Tan pronto como los niños salieron por la puerta, Nancy comenzó: ¿cómo pudiste hablarme así anoche? Eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que gritara: cállate, Nancy. Nuestra conversación consistirá en que yo hable y tú escuches. Esto llamó su atención y se recostó en la silla de la cocina. No sé cuánto tiempo tuviste una aventura, por qué y cómo se llama, pero por decirlo suavemente, me molesta mucho. Nancy abrió la boca como si fuera a negarlo, pero golpeé mi palma abierta contra la mesa de la cocina y ella cambió de opinión. Así será si quieres seguir casada. Si alguna vez recibo alguna indicación de que alguno de nuestros amigos o familiares sabe sobre esto, presentaré la documentación al día siguiente. Lo mismo si alguna vez lo traes a él o a ellos a esta casa. Ella se estremeció ante la palabra ellos. Hasta que no tenga pruebas de que la aventura o la aventura haya terminado, no me mostrará un certificado de salud del laboratorio para detectar enfermedades de transmisión sexual y me dirá cómo puedo restaurar la confianza en usted. Dormiré en el dormitorio de invitados. Cuando regrese con los niños esta tarde, a menos que me digas que está solicitando el divorcio de inmediato, tengo la intención de que nuestra vida familiar continúe como estaba antes del lunes, pero ya no haremos esto hasta que se cumplan mis 3 condiciones. Con eso, agarré las llaves del auto y me fui. Afortunadamente, es difícil deprimirse con niños pequeños cuando se lo están pasando tan bien en el zoológico, así que casi me olvido de nuestra situación hasta que regresé tarde esa noche. Nancy no estaba en casa cuando llegamos. Regresó aproximadamente 1 hora después, justo cuando estaba terminando de cocinar espaguetis, albóndigas y ensalada, lo mejor que podía hacer culinariamente. No vestía la ropa habitual de una mamá sabatina, sino un vestido ajustado y zapatos de tacón alto. Después de que Nancy se cambió de ropa, tuvimos una cena familiar bastante normal. Después de lavar los platos después de la cena, jugamos un juego familiar estándar el sábado por la noche, vimos un DVD para niños hasta que una se quedó dormida y la otra apenas podía mantener los ojos abiertos, y cada una de nosotras preparó al niño para la cama y lo acostó. Tan pronto como los niños estuvieron a salvo en la cama, me puse mi ropa de ciclismo y salí a dar un paseo nocturno en bicicleta de 1 hora. Cuando llegué a casa, Nancy estaba viendo una película en la sala de estar. Hizo una pausa en la película, entró en la cocina, donde estaba consumiendo 1 litro de té helado, y dijo: necesitamos hablar un poco más. No, no es necesario, dije con naturalidad. Luego subí las escaleras, me duché y me fui a dormir a la habitación de invitados. Me aseguré de cerrar la puerta. Escuché un golpe, pero traté de ignorarlo. Cuando continuó, encendí el purificador de aire para que el ruido de fondo lo ahogara. En principio, tuvimos un domingo ordinario. Incluso tomé la mano de Nancy mientras caminábamos a la iglesia. Ese día, los niños y yo fuimos a una barbacoa familiar con amigos, y si alguien allí podía decir que Nancy y yo estábamos teniendo problemas, ciertamente no lo demostraban. Sin embargo, he hecho una serie de preguntas sutiles a varios de mis amigos y familiares, solo para ver si existe la posibilidad de que sepan algo sobre la aventura de Nancy. O mis preguntas eran demasiado sutiles o nadie tenía la menor idea. Nancy se acercó a mí varias veces durante la barbacoa y me abrazó. Siempre respondí esto con una sonrisa en mi rostro. Nancy hizo otro intento de continuar la conversación el domingo por la noche, pero reaccioné con otro paseo nocturno en bicicleta y luego,
después de ducharme, inmediatamente me fui a dormir a la habitación de invitados. Mucha gente se preguntará por qué elegí el enfoque que apliqué a Nancy. Había muchas razones para esto. Los dos principales fueron que la idea de que no podía estar con mis hijos todos los días me molestaba mucho, y considerando lo obstinada que era Nancy, bien podría hacerme perder los estribos. Habríamos tenido una confrontación de la que ninguno de los dos podríamos recuperarnos, y el matrimonio se habría roto. Pensé que con el tiempo el matrimonio podría salvarse, pero solo si tomaba una posición firme y evitaba el encarcelamiento nuclear. Realmente creo que durante las próximas 3 semanas, todos los que conocíamos fuimos engañados haciéndoles creer que Nancy y yo teníamos la misma relación que antes de ese fatídico día. Es decir, todos excepto Elishe. Elishe tenía una especie de sexto sentido, radar, intuición o algo así, porque no la engañaron ni un solo día. Uno de los procedimientos que inicié cuando me convertí en vicepresidente de marketing fue que se recortaba medio día de trabajo cada 2 semanas los viernes del verano. Esto tuvo un efecto tan beneficioso en la moral que en las 34 horas y media que trabajaron las personas de mi departamento durante estas semanas, logré una productividad más alta que en una semana laboral normal de 40 horas. El viernes, unas 3 semanas después del incidente, todos los demás se fueron, excepto Elishe, cuando entró a mi oficina alrededor de la 1:30 am. Admítelo, Blake. No me iré hasta que tú lo hagas, dijo, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio. Al principio traté de mentirle, pero ella no aceptó nada de eso. Sé que necesitas finalizar tu contrato con Jenkins antes de irte de aquí hoy. Esta es una silla muy cómoda, y no voy a Leaf y dejarte hacer ningún trabajo bajo el contrato con Jenkins hasta que admitas todo. Sus brazos y piernas cruzados y su mirada de cobra no dejaban ninguna duda de que iba a hacer lo que decía. Así que le conté todo. ¿Cuánto durará esto? ¿Qué es? Ella preguntó. No tengo idea, respondí honestamente. ¿Entonces no has tenido esto por más de 3 semanas? Eso es todo. Te dije que me pagas suficiente dinero, especialmente con tus bonos navideños demasiado generosos, que pude alquilar una casa pequeña y ahora mi tía vive conmigo, el único miembro de mi familia que vale algo, así que tengo una niñera en casa. Me sorprendió un poco que mencionara un tema tan inapropiado. No lo sabía, pero me alegro de que sientas que te pagan adecuadamente. Te dije que no he tenido esto en 5 meses, y que la última vez no fue tan emocionante. Ella dijo. Murmuré, eso es demasiada información, Elishe. En realidad, eso no es cierto, Blake. Tu situación actual me ha dado la oportunidad que he estado buscando durante los últimos 2 años. Una oportunidad para cambiar nuestra relación. Estarás fuera de la ciudad el martes por la noche de la próxima semana y me llevarás contigo. Si no lo hace, puede comenzar a buscar una nueva secretaria el miércoles, después de lo cual le avisaré con 2 semanas de anticipación. Después de esta declaración alucinante, ella se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y me imprimió el beso más caliente que he recibido en mi vida, apretando mi baúl. Luego se volvió y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir por la puerta, dijo, sé todo sobre la política de la compañía sobre romance y cama. También sé cómo lidiar con ellos. Me senté en mi escritorio aturdido durante la mayor parte de 1 hora. Cuando lo pensé bien, me di cuenta de que una de las razones por las que pude haber contratado a Elishe fue porque sentí una belleza oculta en ella que contribuyó a su increíble feminidad. Aunque Elishe no era tan atractiva ni sensual como Nancy, tuve que admitir que tenía un factor que no podía analizarse adecuadamente, pero que podía provocar una fuerte reacción. Necesitaba pensar cuidadosamente. Para el lunes, tenía varias preguntas y varias soluciones basadas en cómo se responderían estas preguntas. En primer lugar, llamé a Elishe a mi oficina, cerré la puerta. ¿Hablabas en serio el viernes? Nunca he sido más serio en mi vida. Sabes que tengo 2 hijos pequeños, probablemente no me divorcie. ¿Qué pasa si me reconcilio con Nancy? Entonces no lo haré con nadie más que con ella. Eso lo sé.
No te estoy pidiendo que te enamores de mí. Te pido que me lleves por tu propio interés hasta que tu situación cambie de la manera que tú quieres. ¿Cómo sorteamos la política del romance y la cama? Hablé con mi amigo, un abogado laboral, quien me asegura que todo estará bien si ambos firmamos exenciones y respetamos la confidencialidad. Si la compañía intenta aplicar la política en nuestra contra, podemos ganar la demanda. Además, ambos sabemos lo suficiente sobre el carácter del otro para comprender que podemos ser absolutamente moderados y podemos confiar el uno en el otro en términos de acciones honestas el uno hacia el otro. Si sucede lo peor, con tu entusiasta recomendación, encontraré un trabajo en otro lugar. Miré a Elishe durante mucho tiempo sin parpadear. Ella me miró de nuevo. Lentamente me acerqué a ella, la agarré y la besé de la misma manera que ella me besó a mí el viernes, con una mano tocando sus curvas. Cuando abrimos los brazos, le dije, pídale una exención a su amigo abogado y haga arreglos para que viajemos juntos el martes. Reserve 2 habitaciones de hotel en pisos diferentes, pero no usará la suya. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Elishe. Se dio la vuelta y salió por la puerta, abofeteándose la pierna antes de salir de mi oficina. Durante el resto del día, nadie pudo sentir que algo había cambiado en nuestra relación. El martes, Elishe y yo nos comportamos de manera muy profesional en la limusina del aeropuerto, en el avión a nuestro destino y en un taxi del aeropuerto al hotel. Después de recibir nuestras llaves por separado en la recepción del hotel, Elishe empujó un billete de $5 al botones y le pidió que llevara las maletas a su habitación, y las dividiríamos más tarde. Luego me agarró de la mano y me llevó al ascensor. Mientras subíamos en el ascensor, la mirada que ella me dio debe haber sido la mirada más ardiente en la historia de la humanidad. Realmente no sé cómo lo hizo, pero a los 2 minutos de entrar a mi habitación, se quitó toda la ropa, a pesar de que me besaba o tocaba con las manos todo el tiempo. He estado esperando esto durante 2 años y no puedo esperar más. Con eso, ella saltó a mis brazos y yo tropecé levemente, de modo que presioné mi espalda contra la pared. Presionó sus curvas contra mí, moviendo su pelvis mejor que cualquier bailarina de hule que haya visto. Pensé que Nancy estaba buena. Elishe estaba en otra clase. Terminamos el proceso juntos. De alguna manera llegamos a la cama sin tropezar ni caernos de bruces. Entre besos, dijo, fue realmente bueno. Incluso mejor de lo que pensaba, y eso realmente dice algo. Lo hicimos de nuevo. Fuimos a la habitación de Elishe. Tomé mi maleta y la llevé a mi habitación, y ella se cambió para cenar. Cuando nos conocimos en el vestíbulo, me quedé asombrado. ¿Quién es este demonio que se ha apoderado de mi secretaria conservadora? Me reí entre dientes. ¿Te gusta? Subestimación del año, resoplé. Recuerda, Blake. No hay señales de atención. Lo tengo, sonreí. Luego entramos al comedor del hotel sin tocarnos, y mientras cenábamos, hicimos todo lo posible para no parecer que acabábamos de hacer esto. Después de la cena, salimos a caminar al parque local, y tan pronto como oscureció, realmente tuvimos contacto. De regreso al hotel, fuimos a nuestras habitaciones y llamamos a nuestras familias. Aproximadamente media hora después de que terminé de hablar con Nancy y los niños, Elishe llamó a mi puerta. En realidad, lo estábamos haciendo. Elishe se durmió con la cabeza en mi hombro, y los dos estábamos muy felices. Después de una cama rápida y deliciosa en la ducha a la mañana siguiente, Elishe regresó a su habitación, cambiándose a su típica ropa de trabajo conservadora. Dejamos nuestras maletas en la conserjería y fuimos a la primera de nuestras 2 reuniones. No habría habido contacto físico entre nosotros durante el resto del viaje. Antes de la primera reunión, le dije a Elishe que si tenía algún comentario, podía expresarlo sin dudarlo. No había ninguna razón para darme notas ni nada de eso. Eres lo suficientemente inteligente como para saber qué decir y qué no decir. No escondas tu luz debajo de un almud. Ella esbozó una gran sonrisa cuando se lo conté. Ambas reuniones ese día salieron muy bien.
Elishe era encantadora e inteligente, y aunque desempeñó un papel menor, varios de sus comentarios fueron muy informativos. Tanto el socio comercial potencial como el proveedor que conocimos quedaron muy impresionados con nuestras presentaciones, incluida Elishe. En el avión de regreso, expresé lo que había estado pensando durante los últimos 6 meses. Sabes, Elishe, que si hubieras completado la capacitación ejecutiva, te habrías convertido en una excelente subdirectora de marketing y, en última instancia, en directora de marketing. De hecho, en un par de años, sin duda podrías hacer mi trabajo tan bien como yo. ¿Hablas en serio? ¿Qué es? Ella preguntó. Muy serio. Por supuesto, necesitaría una secretaria de reemplazo adecuada antes de recomendarte para capacitación ejecutiva. ¿Estás seguro de que simplemente no quieres decirme que esta es una buena manera de dejar de acostarte conmigo en el futuro? Ella susurró. ¿Qué en las últimas 24 horas podría haberte hecho creer que no quería seguir haciendo esto contigo? Le susurré de vuelta. Tenía la sonrisa más grande que he visto en mi vida. ¿Podemos hablar de esto mañana? No tienes nada programado de 3 a 5 p.m. Mañana, de 3 a 5 de la tarde, estaremos abiertos y hablaremos tanto de formación ejecutiva como de nuestras futuras relaciones íntimas. Al día siguiente, Elishe y yo tuvimos el encuentro más extraño que he tenido con nadie en mi vida. Planeamos con gran detalle a quien podría contratar en lugar de a ella misma como mi secretaria cuando comience la capacitación ejecutiva en la empresa. ¿Cómo nos reuniremos para seguir disfrutando de la fenomenal cama que tuvimos durante nuestro viaje de negocios y que necesita Elishe para estar en la mejor posición para tener éxito tanto en el mundo de los negocios como en nuestras relaciones personales? Después de eso, todo fue rápido. Le compré a la tía de Elishe un automóvil usado para que pudiera conseguir un trabajo como asistente de maestra en la escuela a la que asistían los hijos de Elishe y pudiera transportarlos cuando fuera necesario. Elishe tenía una amiga que trabajaba en otro departamento de nuestra empresa, que no estaba contenta con su trabajo, pero realmente quería ocupar el puesto que ocupaba Elishe. Tenía unos 50 años y, aunque se apegaba a sus puntos de vista, era muy competente. No me hacía ilusiones de que ella fuera casi tan buena en su trabajo como Elishe, pero me sentí lo suficientemente cómoda como para contratarla. Después de un periodo de transición de 2 semanas, cuando Elishe trabajó con mi nueva secretaria para ponerla al día, Elishe comenzó a recibir capacitación ejecutiva. Incluso antes de que ella comenzara a tomar capacitación ejecutiva, Elishe y yo íbamos por separado a su casa 4 o 5 días a la semana alrededor de la hora del almuerzo, y un día corríamos como animales, y al día siguiente lo hacíamos. Una vez que comenzó a recibir capacitación en liderazgo, sus clases no comenzaban hasta las 10 de la mañana, y sus hijos y tía no estaban en casa a las 8, así que teníamos una buena hora y media todos los días de la semana para asegurarnos de que se atendieran nuestras necesidades personales. Elishe era compasiva, enérgica, fascinante y, lo más importante, una amante celosa. Además, logramos viajar durante la noche un par de veces. Fue solo después de una maratón excepcionalmente deliciosa de hacer esto, cuando Elishe apoyó la cabeza en mi hombro para conciliar el sueño, que conscientemente pensé, contratar a Elishe fue mi mejor decisión en la vida. Mejor que casarte con Nancy. Para bien o para mal, Elishe me había puesto de tan buen humor que el hecho de que Nancy todavía no mostrara signos de cumplir con los 3 requisitos que había presentado para restablecer una relación matrimonial real, personal, me molestaba cada vez menos. Fue muy misterioso para Nancy. Había señales de que Nancy probablemente había terminado su aventura, y ciertamente intentó varias formas de llevarme de regreso a su cama, aunque debido a su terquedad inherente y la necesidad de ganar cada discusión, no estuvo de acuerdo con lo que le dije que era necesario. Una noche, después de regresar a casa de una fiesta en la que bebió más de lo habitual y los niños pasaron la noche en casa de sus padres, hizo todo lo posible por seducirme. Cuando me metí en la ducha, ella se unió a mí. No la eché, no hice comentarios desagradables ni nada de eso. De hecho, la lavé y la besé en la mejilla y la nuca un par de veces. Sin embargo, evité su intento de besarme en los labios y aparté su mano de mí.
Cuando apagué el agua y salí de la ducha para secarme, ella dijo: Blake, realmente te necesito. Entonces haz las 3 cosas que dije que eran necesarias, Nancy. Eso o el divorcio siguen siendo las únicas 2 opciones, respondí. Debes estar buscándolo en otro lugar, de lo contrario nunca podrías rechazarme, gimió ella. Todo lo que tengo que hacer para rechazarte, Nancy, es imaginarte engañando a tu amante. No importa qué tipo de reacción instintiva cause mi tema, lo creas o no, mi mente está bajo control y mi mente continúa sintiendo dolor y disgusto por tu aventura. Con eso, terminé de secarme, tiré la toalla al cesto de la ropa, entré a la habitación de invitados y cerré la puerta. Mientras tanto, la relación con Elisha resultó ser la mejor. Hay un día especial que siempre quedará en mi memoria. Era viernes, y como Elisha estaba terminando el entrenamiento ejecutivo ese día, la ceremonia, que comenzó alrededor del mediodía, tuvimos algunas horas extra en ella. A Elisha le dijeron que recibiría el premio en la ceremonia. Metí la mano en mi maletín y saqué 2 regalos para ella. El primero fue un vestido gris y azul sin mangas muy elegante con túnica de teniente, que esperaba que ella usara en la ceremonia. Ella pensó que era hermoso y estuvo de acuerdo. El segundo fue un collar de zafiros que complementaba a la perfección el vestido. Ella comenzó a llorar. A Elisha le dijeron que recibiría el premio en la ceremonia. Metí la mano en mi maletín y saqué 2 regalos para ella. El primero fue un vestido gris y azul sin mangas muy elegante con túnica de teniente, que esperaba que ella usara en la ceremonia. Ella pensó que era hermoso y estuvo de acuerdo. El segundo fue un collar de zafiros que complementaba a la perfección el vestido. Ella comenzó a llorar. Ella seguía murmurando que me amaba mientras seguía llorando. Por alguna razón, esta combinación me estaba volviendo loco. Elisha tardó un tiempo en recuperarse de nuestra impresionante sesión, y así lo hizo. Para cuando salimos, en vagones separados, para la ceremonia, ella estaba extremadamente bien formada y hermosa. En la ceremonia, como resultado del voto unánime de sus compañeros y maestros, recibió el premio como la estudiante más destacada en la clase de capacitación en liderazgo. Estaba muy orgulloso. Pasaron más de 6 meses después de mi ultimátum a Nancy y solo unas 3 semanas después de que Elisha se graduara de la capacitación en liderazgo cuando Nancy finalmente comenzó a darse por vencida. Durante los 2 meses anteriores, tuve señales de que esto era posible porque ella parecía estar triste todo el tiempo y mi disposición alegre la molestaba. Un miércoles después de la cena, ella dijo: Blake, ¿podemos contratar a una niñera este sábado e ir a un lugar privado para hablar sobre volver a estar juntos como una verdadera pareja casada? Tengo toda la intención de cumplir las 3 condiciones que ha establecido y de las que nunca me desviaré. Aunque no me gustan, necesito algunas recomendaciones. Por supuesto, lo resolveré, respondí con una sonrisa en mi rostro. Cuando Elisha y yo nos conocimos a la mañana siguiente, le conté directamente sobre mi conversación con Nancy. Por supuesto, en ese momento tenía verdaderos sentimientos por Elisha. Es imposible tener una relación muy personal con alguien a quien respetas y no desarrollar sentimientos reales. Sin embargo, si Nancy hablaba en serio, estaba especialmente en deuda con nuestros hijos para que nuestro matrimonio volviera a encarrilarse. Elisha lloró un poco. Le limpié las lágrimas. Sabía que llegaría este día, Blake, y que sería muy difícil para mí. Pero entendí la situación cuando me metí en ella, y aprecio tanto los últimos meses que pasé contigo que puedo drogarme con ellos por el resto de mi vida. Pero no perdamos el tiempo que nos queda hasta que su situación se resuelva por completo. Ese sábado, Nancy y yo fuimos a un lugar extraño, dado el tipo de conversación que íbamos a tener, a un partido de béisbol de ligas menores. Casi no había espectadores en una parte de las gradas, así que fuimos y nos sentamos allí. De hecho, probablemente era el lugar más apartado que había, y los alrededores redujeron en lugar de aumentar los niveles de estrés. Si las cosas hubieran salido mal, lo más probable es que nadie se hubiera enterado. Mientras que si estuviéramos en un restaurante elegante, podría haber una escena. En primer lugar,
Blake, quiero que sepas que nunca he dejado de amarte. Sin embargo, después de mi segundo embarazo con Joyce, ¿recuerdas cómo era yo durante él? Ella dijo con una sonrisa pensativa. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. A veces tenía destellos cuando no podía controlarme, o casi no podía controlarme, y espontáneamente sentía alegría, o tenía que aliviarme instantáneamente. Fue en uno de esos momentos, en mi oficina, que uno de mis colegas casados, William, me encontró. Tengo recuerdos muy vagos de las circunstancias que rodearon lo sucedido, pero la conclusión es que teníamos una cama extremadamente energética. Después de eso, cada vez que tenía flashes, y él estaba cerca, lo hacíamos. Nancy bajó la vista a sus manos y sollozó suavemente durante varios minutos. Ella se recompuso y continuó. Fue casi como si no te hubiera engañado. Era como otro mundo. Hasta que compartiste conmigo tu conocimiento de la situación, que todavía no entiendo de dónde lo sacaste, ni siquiera pensé en las consecuencias adversas. Luego, cuando tan abruptamente, por lo que no te culpo, me pusiste la ley, mi conocido defecto de personalidad, que era que siempre tenía que ganar una discusión y que era tan terco, me obligó a fortalecer mi relación con William, en lugar de destrozarlos inmediatamente. Fue solo después de 2 meses de pensar que me di cuenta de que te perdería si no comenzaba a actuar racionalmente. Fui a un psicoanalista, trabajé duro en mi problema y creo que ya lo resolví. Con eso, sacó el documento del sobre que sostenía en sus manos. Esta es la declaración jurada de William afirmando que nuestra relación terminó hace casi 4 meses. De hecho, el documento que me entregó era una declaración jurada notariada escrita por un tipo llamado William Montrose. Se adjuntó una fotografía a la declaración jurada notariada. Este era el chico con el que había visto a Nancy abrazada ese fatídico lunes. ¿Cómo lograste que firmara esto?, pregunté. Le dije que si no lo hacía, le contaría a su esposa sobre nuestra aventura. Él realmente no quería eso, y después de que le aseguré que si había consecuencias legales adversas después de leer la declaración jurada, le proporcionaría seguridad financiera, respondió Nancy. Supongo que él era el único amante, Nancy. Sí, te lo aseguro, respondió ella con lágrimas en los ojos. Esto resuelve el problema número 1. ¿Qué tal un certificado de salud del laboratorio de pruebas de enfermedades y cómo puedo recuperar su confianza?, pregunté en voz baja. Con eso, ella me entregó el segundo documento del sobre. Era un conjunto completo de pruebas para enfermedades. En realidad, 2 diferentes. El primero fue fechado un día después de la fecha en que William Montrose firmó su declaración jurada, con los resultados proporcionados una semana después, y el segundo fue fechado hace 10 días, con los resultados proporcionados ayer. En ambas ocasiones recibió un certificado de salud completamente limpio. Eso resuelve el problema número 2, sonreí. El punto número 3, cómo recuperar la confianza, es más difícil, admitió Nancy. Dime, ¿es suficiente? ¿Qué es?, ella preguntó, entregándome un documento de 2 páginas. En la primera página había una declaración que ella firmó para que su psiquiatra me proporcionara cualquier información que solicitara. La segunda fue una declaración escrita notariada de un psiquiatra, que decía que no creía que Nancy volviera a perder el rumbo y que, en su opinión, los problemas que enfrentó, que aceleraron y continuaron la aventura, ya no eran un problema. ¿Es suficiente? ¿Qué es?, preguntó expectante. He estado pensando mucho en este tercer punto durante los últimos 6 meses, y especialmente en los últimos días, cuando parecía que Nancy finalmente estaba lista para capitular. Este es un muy buen comienzo, Nancy. Tal vez hubiera sido suficiente si me lo hubieras dado un par de semanas después de hablar contigo. Sin embargo, dado que le tomó 6 meses llegar a esta etapa, después de una cuidadosa consideración, he llegado a la conclusión de que necesito algo más. Quiero que firmes un acuerdo postnupcial que diga que si tienes otra aventura mientras estamos casados, obtendré la custodia exclusiva de nuestras hijas, aunque tendrás derechos de visita liberales, y que obtendré la casa y el 60% de nuestros bienes familiares.
por supuesto, no le dije, y no tenía forma de saber si ella lo sabía o no, que independientemente de lo que dijéramos sobre la custodia en el acuerdo postnupcial, el tribunal de familia podría anularlo en el mejor interés de los niños. Sin embargo, esto ciertamente me daría una ventaja en cualquier procedimiento ante un juez de familia, si es necesario. Nancy prometió ir a ver a un abogado la próxima semana. Prepare y firme los documentos necesarios. Después de eso, nos besamos y nos tomamos de la mano. Tan pronto como terminó el juego, fuimos a jugar al minigolf, cenamos en un restaurante informal y luego nos fuimos a casa a ver un DVD. Nancy estaba muy decepcionada de que, a pesar de que se quitó todo frente a mí, y obviamente me puse de humor al instante, me negué a acostarme con ella. Tan pronto como todo esté terminado, dije con una sonrisa astuta, obtendrás más de mí de lo que esperabas. Tuvimos un gran día familiar el domingo. La verdadera complicación surgió el lunes. Ya tenía mucho miedo de decirle a Elise que nos quedaban como mucho 2 días juntos. La encontré llorando cuando abrió la puerta esa mañana. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, tomándola en mis brazos. Ella dijo algo, pero estaba tan distorsionado que realmente no entendí el punto de la broma. Algo de que no sea culpa suya. Que ella haría lo que yo quisiera, y ese tipo de tonterías. Después de sentarme con ella durante unos buenos 15 minutos, tomándola de las manos y secándome las lágrimas, finalmente pude entender su historia. Interrumpido por suspiros y lágrimas ocasionales, sonaba algo como esto. Mi obstetra ginecólogo cometió un error al especificar la fecha de mi próxima inyección anticonceptiva. Yo mismo no lo noté. Cuando llegué el sábado, el médico se dio cuenta de esto antes de ponerme una inyección. Ella me preguntó si había estado activo en los últimos 2 meses. En este punto, a pesar de su comportamiento sombrío, Elise se rió entre dientes. No le dije que durante este tiempo tuve una cama fantástica al menos 60 veces. Entonces Elise continuó contando su historia con tristeza. Le dije un simple sí. Tenía una expresión tan extraña en su rostro, y me hizo una complicada prueba de embarazo. Después de revisar los resultados, ella dijo que tenía 3 semanas de embarazo. Instantáneamente se quedó grabado en mi mente. Era la fecha de finalización de su formación ejecutiva. Tragué saliva. 2 veces. Elise me miró directamente a los ojos. Si no quieres que haga esto, Blake, no lo haré, logró. Pensé durante unos minutos antes de hablar. Estaba segura de que no era lo que ella había planeado. También estaba segura de que la idea de tener un hijo con Elise era una mala idea de alguna manera, pero por lo demás no era tan mala o realmente buena. Es tu cuerpo y tu elección, Elise. Sin embargo, preferiría que tuvieras al niño. Tendría que permanecer en secreto, y no aparecería en el certificado de nacimiento, pero contribuiría a su educación tanto económicamente como con mi tiempo. Habría encontrado una manera de hacerlo funcionar sin que Nancy se enterara. Elise cayó en mis brazos, sollozando. Gracias, 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 pareció repetirse 100 veces. Le acaricié la cabeza. Cuando recuperó la compostura, le di la mala noticia, para ella, no para mí, de que Nancy finalmente había recuperado el sentido. Mañana puede ser nuestro último día juntos, cariño, le dije. Elise se enderezó, me sonrió ampliamente, a pesar de las lágrimas que inundaban sus mejillas, y dijo, entonces me tomaré el día libre mañana. Siempre que mi jefe, es decir, usted, me permita hacerlo. El martes, Elise era un verdadero demonio. Me tomé un descanso al mediodía por si Nancy tenía un acuerdo prenupcial firmado esa noche. Porque ella habría necesitado algo de acción, y yo necesitaba unas horas para recuperarme. El martes por la noche, Nancy me entregó el acuerdo prenupcial con una sonrisa tímida en su rostro. Volví al dormitorio principal. Esa noche lo hicimos suavemente, y a la mañana siguiente lo hicimos febrilmente. Me sorprendió lo fácil que Nancy y yo volvimos a nuestras viejas vidas.
Una vida maravillosa antes de ese fatídico lunes. Una de las razones fue que definitivamente se volvió menos obstinada y ya no sentía que tenía que ganar todas las discusiones. En general, se ha vuelto más suave. Esto, combinado con mi excepcional relación personal con Elishe, mientras Nancy y yo estábamos en desacuerdo, me permitió olvidarme rápidamente de su infidelidad. Todo salió bien para todos los participantes. Elishe dio a luz a un niño sano y feliz, mi único hijo. Lo creas o no, pero después de algunas insinuaciones mías, por sugerencia de Nancy, a pesar de que no creo que ella supiera que yo era el padre, asistí a clases de parto natural con Elishe y estuve en la sala de partos. 3 años después, Nancy consiguió un lugar en la universidad. Elishe fue, con mucho, la mejor subdirectora de marketing y luego directora de marketing que he tenido. Cuando se vendió la empresa para la que trabajábamos y obtuve ganancias inesperadas a través de mis opciones sobre acciones, me jubilé sin problemas financieros a una edad avanzada. Recomendé a Elishe para el puesto de vicepresidenta de marketing. El equipo de transición fue lo suficientemente inteligente como para aceptar mi recomendación. Mientras escribo esto, soy un padre que se queda en casa. Elishe y sus 3 hijos viven a una cuadra de distancia, y cuido de sus hijos y de los míos cuando no están en la escuela, mientras hago lo que siempre soñé hacer, escribir una gran novela estadounidense. Todos los adultos están muy contentos y todos los niños están bien adaptados. ¿Puedes preguntar si alguna vez volví a hacer esto con Elishe? Puedes preguntar, pero no responderé.